¿Qué tal? Como siempre, una alegría y un privilegio el poder encontrarnos a compartir estos minutos, siempre con el anhelo de colocar la palabra de Dios en acción, hacerla vida en nuestras propias experiencias. Y qué mejor cuando estamos comenzando un nuevo año, tomar decisiones respecto de varias cosas que ella nos señala. Dice la Biblia, por ejemplo, que la verdad nos hace libres, y es cierto absolutamente, porque cuando uno sabe realmente quién es uno y qué es lo que la palabra de Dios señala cuando se le escudriña, uno vive obviamente con mucha más libertad. Y por eso es importante comprender lo que la palabra de Dios nos señala. Ahora, dentro de nuestro mundo evangélico se dice mucho, por ejemplo, de dos extremos que yo he podido apreciar. Uno es el hecho de que un creyente, un cristiano nacido de nuevo ya no peca, ya no podemos pecar más, y para ello se cita justamente la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 6, cuando dice: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y se toma ese versículo para decir que un cristiano hoy día no puede pecar. Está el otro extremo que dice que seguimos siendo pecadores. Y en muchas congregaciones se habla de lo pecadores que somos, y es justamente lo que dice también la primera carta de Juan, que se toma la misma carta, 1:8, cuando dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, la misma carta aparentemente nos muestra dos realidades muy distintas. Eso es lo que pasa cuando uno no escudriña la Escritura y se deja llevar por un versículo fuera de contexto. Entonces, por un lado, dice: no podemos pecar. Y por otro lado dice que siempre estamos pecando, que somos pecadores. Bueno, ¿dónde está el equilibrio? Si entendemos que Jesucristo es nuestro libertador, ¿y Él nos libertó de qué? Nos libertó justamente de la maldición del pecado. Por lo tanto, cuando hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Por lo tanto, es importante entender ahora que en Cristo somos nuevas criaturas, pecamos o no pecamos. Bueno, si entendemos que Él nos libertó de la maldición del pecado, significa entonces que ya no somos pecadores, pero que sí pecamos, y eso es diferente. Porque antes de Cristo éramos esclavos absolutamente del pecado, no teníamos alternativa, pecábamos porque era nuestra condición. Sin embargo, ahora que somos libres en Cristo y somos nuevas criaturas en Él, hoy día ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Sin embargo, aún estamos en la carne. Aún hay una vieja naturaleza en nosotros que nos hace pecar. Sin embargo, tenemos hoy día la facultad de decidir si voy a pecar o no. Y es lo que justamente señala la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 9, cuando dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí nos lo aclara. La misma carta que le acabo de citar, los dos versículos, ¿verdad? Dice practicar. Significa entonces esto, que usted es libre de la esclavitud del pecado. Sin embargo, usted puede pecar, y es lo que hacemos muchas veces. Pero no podemos decirnos: es que yo soy un pecador. No, un creyente no es un pecador. Un creyente hoy día peca, que es diferente. Hoy día ese creyente debiera ser esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces no debemos practicar el pecado. Si yo sé que soy libre del pecado, no practicaré el pecado. Pero si yo me sigo diciendo: no, es que yo soy tan pecador, o el diablo me llevó a hacer esto, tampoco. Hemos sido libres también de Satanás, hemos sido libres también de la esclavitud del pecado. Por tanto, somos libres para servir al Señor y hacerlo en el Espíritu, no en la carne. Cuando nos dejamos llevar por la carne, obviamente vamos a pecar. Pero entienda esto: usted, si está en Cristo, no es un esclavo del pecado, no es un pecador, usted peca, que es muy distinto. Por lo tanto, cuando vamos a la palabra de Dios encontramos el equilibrio, y el equilibrio de escudriñarla completamente. La misma carta, la primera carta de Juan, nos señaló justamente estos tres versículos que le dije, donde encontramos extremos dentro de nuestro mundo evangélico. Parta este año entendiendo esta verdad. Usted no es un pecador si está en Cristo, usted peca. Y cuando peca, usted se arrepiente. Lea la primera carta y se dará cuenta de todo lo que dice en su contexto, ¿verdad? Y en su equilibrio. Usted es libre para servir a Jesucristo. Usted es libre hoy día para decidir andar en la carne o en el Espíritu. Usted decide. Y obviamente la palabra nos insta a caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Por ello, es tan importante que usted sepa su condición. Usted es libre, no es un pecador, usted peca, pero usted es siervo de Jesucristo, por tanto, sírvale a Él. Decídalo este año y hágalo. ¿Le parece? Nos vemos, Dios le bendiga.